Nos encontramos en el redondel Monseñor Romero, a la entrada de la ciudad de Sonzacate, en el departamento de Sonsonate. Y desde este punto vamos a hacer un recorrido conociendo el casco central de este poblado, que junto con San Antonio del Monte y la ciudad de Sonsonate recientemente han conformado una especie de área metropolitana, o digamos que son como parte de una gran área urbana, y que está cercana a la ciudad puerto de Acajutla, y que pues juntos todos ellos pues comparten una historia fundacional bastante interesante. Así que en esta ocasión vamos a arrancar desde este punto y nos vamos a ir adentrando hasta llegar a la zona del casco central de Sonzacate, acá en el departamento de Sonsonate. Y de hecho, uno al entrar, al tomar el desvío desde la carretera a Sonsonate, uno piensa que ya se encuentra en esta ciudad y que lo primero que uno lo recibe, aparte de las letras que indican el nombre del poblado, Sonsonate, es este redondel. Pero la verdad es que cuando se toma el desvío para ingresar a esta zona desde la carretera Sonsonate, nos encontramos directamente en la ciudad de Sonzacate. Y eso es bastante curioso, así como Armando menciona que estas tres ciudades conforman una área metropolitana. Estas tres ciudades están bastante juntas. La mancha urbana de Sonsonate ha ido expandiéndose a tal grado de que en muchos casos no se logra percibir en qué espacio termina una ciudad y comienza otra. Así es que es bien curioso esa parte. Pero bueno, aquí nos encontramos ya en este redondel en honor al santo mártir Monseñor Romero, y ahí estábamos viendo la placa de inauguración de este espacio, en la cual aparece el nombre del obispo de Sonsonate y también el alcalde de la ciudad de Sonzacate en esa época. Fue inaugurado en el año 2017 y es una plaza que diferente a otras que hemos encontrado en honor al santo mártir, como por ejemplo el redondel Monseñor Romero allá en Santa Ana. Esta es un poco más pequeña y también bastante íntima, con estas glorietas, estas pérgolas que se encuentran flanqueando esta especie de plaza que le da un aire bastante bonito a esta zona. Pero bueno, entrando de lleno a la historia de este poblado. La verdad es que Sonzacate, a lo largo del tiempo e inclusive en la época prehispánica, también ha compartido no solo los territorios, sino que también una historia en conjunto con diferentes poblados, como por ejemplo Sonsonate, pero también Izalco. De hecho, todos estos espacios, los que ahora podemos conocer como el Valle del Río Sensunapán, pues fueron parte de el señorío Tecpan Izalco, uno de los señoríos con mayor importancia en el actual territorio de El Salvador, junto con el señorío de Cuscatlán y también el señorío de Quelepa, que se encuentra en el occidente, en el oriente de El Salvador, perdón. Y en particular el señorío de Tecpan Izalco, según el libro Monarquía Indiana, escrito por el misionero franciscano e historiador Juan de Torquemada, indicaba que estos territorios, estos vastos territorios, desde la cordillera de lo que ahora conocemos como el Parque Nacional Los Volcanes, en donde se encuentra el volcán de Santa Ana, el volcán de Izalco, el Cerro Verde, hasta la costa salvadoreña, y compartiendo espacios de gran parte del actual departamento de Sonsonate, Aguachapán,
y algunos espacios de los departamentos de la Libertad y Santa Ana pues fueron parte de este gran espacio y que salía del actual territorio salvadoreño, compartiendo también territorio de la actual República de Guatemala. De hecho, Juan de Torquemada menciona en el libro Monarquía Indiana que la figura histórica de Topitzin Axil, o conocido también como Quetzalcóatl II, se trasladó a la actual Centroamérica, bastante al sur de lo que ahora es México, luego del colapso de la cultura tolteca en el valle de Anahuac. Y al ir yendo cada vez más al sur, pues llega a la actual República de Guatemala, y es ahí en donde funda poblados en lo que ahora conocemos como Escuintla, bastante al sur de Guatemala y también en territorios muy cercanos a la costa guatemalteca. Y siguió su ruta hacia bastante al sur de los Estados Unidos mexicanos, de los actuales Estados Unidos mexicanos, y llega a El Salvador. Y aquí en este espacio se asenta y empieza un proceso de población de estos espacios completos. Y que al florecer esta cultura, este señorío, mayormente nahuapipil, pues poco a poco fue tomando una gran relevancia en este territorio, a tal grado de ser uno de los, podemos decir entre comillas, socios comerciales más importantes del señorío de Cuscatlán, ¿verdad? Entre ellos dos había un proceso de comercialización de bienes, también de culturas, bastante interesante, bastante curioso, y que inclusive el asentamiento de estos territorios, gracias a todos estos movimientos que fueron llegando desde México, los podemos situar entre el 900 al 2500 después de Cristo. Y la sede de toda esta... 1500, Omar. Perdón, al 1500 después de Cristo, sí. O sea que nos fuimos al futuro. Nos pasa al futuro, no, del 900 al 1500, perdón. Y bueno, todos estos espacios eran administrados directamente desde un poblado en donde actualmente se encuentra la ciudad de Izalco. Además, pues su clara cercanía a la actual ciudad de Sonsonate, este espacio, no queda duda que la historia de Sonzacate pues está bien relacionada también a todos los eventos históricos que sucedieron durante la invasión española. Y es bien curioso también lo que hemos estado investigando al respecto de la toponimia. Muchos de los escritos de los historiadores, de los eruditos en esta lengua originaria, en este idioma originario, varios de ellos convergen en un mismo significado, pero también en un proceso de tergiversación del idioma. De hecho, el nombre en castellano de Sonzacate es uno de varios ejemplos de modificación de una palabra del idioma a lo largo del tiempo. Y este fenómeno, también llamado truncamiento, que sucede muchas veces de manera indiscriminada, donde uno o varios individuos acortan la palabra para pronunciarla de manera más rápida. Para el caso del nombre de Sonzacate, el nombre original que los españoles entendieron que se llamaba este espacio era Sensonzacate, derivada del náhuatl Sonzacatl o Sensunzacat, o también Sonsinzacat, que traducido al castellano podría significar manojo de zacates, zacate grande o incluso 400 hierbas. Entonces prácticamente esta población podríamos decir de que en realidad
El nombre original, el nombre correcto o el que entendieron los españoles era Sonsonzacate. Es bastante curioso toda esta maraña de nombres y de traducciones y pronunciaciones. Pero bueno, al final se queda con este nombre que lo conocemos actualmente. Ya vamos a llegar a esa parte. Estamos ya caminando en dirección hacia el casco central de este poblado, en donde podemos ver una mezcla de construcciones, algunas que se ven un poquito antiguas, otras que ya se nota que tienen construcción de tipo mixto, muy recientes, quizá de unos 40 años hacia acá, al presente. Y bueno, muy interesante, mucho desarrollo urbanístico. De hecho, cuando veníamos caminando podíamos observar que se está construyendo una especie de pequeña residencial en esta zona, y que pues es ya con técnicas arquitectónicas modernas y decoraciones y detalles pues que son muy de esta modernidad que estamos viviendo. Bueno, pero continuando un poco con el relato histórico, Omar ya habló un poco de la época prehispánica, incluso hasta llegó al 2500 después de Cristo. Bueno, pero hablando un poco de la colonia, hablando un poco de la época de la colonia, luego de la invasión, este territorio se distribuye entre una cantidad importante de colonos españoles que contaban con un poder adquisitivo importante para que pues toda esta zona de lo que ahora conocemos nosotros como Sonsacate se convirtiera en una zona agrícola, dedicada completamente a la parte agrícola. Es más, una buena porción de lo que ahora es Sonsacate se convirtió en aquel entonces en potreros y fincas donde muchos sobrevivientes de la invasión se convirtieron en empleados de las mismas. Bueno, incluso en estos sistemas en los que ellos vivían adentro, y bueno, todas estas cosas que se dieron en la época de la colonia, ¿no? La hacienda que se encontraba en este lugar, donde ahora es Sonsacate, era la hacienda Sonsacate, la hacienda homónima. Y a unos kilómetros, Nahuizalquillo, que esta hacienda, más que una hacienda, era considerada más como una especie de pueblo por su tamaño. Además, hemos encontrado en otros relatos que la hacienda no era conocida como Sonsacate, sino como San Miguel. Al ser parte todo esto, toda esta zona de una hacienda de explotación agrícola y ganadera, los colonos pues vivían dentro de los límites de la misma junto con sus familias. Y es en ese momento donde la hacienda Sonsacate pues tenía esa función en la que poco a poco, digamos, se fue conformando ya con todo lo necesario para que fuera un pueblo, ¿no? Y de acuerdo con relatos de la propia ciudad, el último propietario de la hacienda Sonsacate fue el distinguido señor Juan Díaz Gómez de la Reguera, hijo de uno de los personajes más ilustres de la colonia, don Gómez Díaz de la Reguera. Y hay un poco de historia al respecto del ilustrísimo don Gómez Díaz de la Reguera, quien aparece en el libro Códice Sonsonate, Crónicas Hispánicas, escrito por Pedro Antonio Escalante, y es mencionado como uno de los personajes influyentes del reino de Guatemala, y que él era un hidalgo, o sea, un noble con pocos bienes, que fue parte del proceso de invasión de los territorios centroamericanos y que pues estaba destacado en el reino de Guatemala. Él nace en Astorga, provincia de León,
en 1508, hijo de Bernal Gómez de la Reguera e Inés Díaz Ros de Dos Barrios. Al llegar a Guatemala, don Gómez Díaz de la Reguera ejerció cargos administrativos y luego se trasladó al actual territorio que es El Salvador. Contrajo nupcias con la señorita Isabel de Cotilla, quien fuera hija de Gaspar de Cepeda, militar y 10º alcalde mayor de San Salvador. Además, Gómez fue uno de los encomenderos más influyentes de la alcaldía mayor de Sonsonate y el cargo de encomienda se le entregaba a españoles para avanzar con el proceso de colonización, por el cual a don Gómez le fue encomendado un grupo de indígenas para que les proveyera hogar, vestimenta, educación básica y religión, a cambio que estos pagaran un tributo con trabajo, y el encomendero pues gestionara el producto de esos trabajos como el pago de un tributo a la corona y también para la propia manutención de él y su familia. Por este motivo, don Gómez poseía vastos territorios en el actual departamento de Sonsonate, no solamente acá en lo que ahora conocemos como Sonzacate, los cuales en 1556 hereda en vida algunas de estas encomiendas a su descendencia, entre ellos Juan Díaz Gómez de la Reguera, el último propietario de esta hacienda, la hacienda Sonzacate o San Miguel, de acuerdo con el escrito en donde se haya encontrado información al respecto de este espacio, y también hereda otros territorios en sus alrededores. Pero bien, don Juan Díaz, ya en su vejez, inició un proceso legal para que al momento de su muerte se entregaran los territorios de la hacienda Sonzacate o San Miguel a los colonos que vivían en el lugar. Y esto pues debido a que él nunca tuvo herederos quienes se encargaran de todos estos terrenos y de todas estas haciendas y encomiendas al momento de su fallecimiento. La única condición que deja a don Juan Díaz es que dejaba su testamento en donde plasmaba que cuando se conformara el pueblo fuera llamado San Miguel, por ser devoto a el arcángel San Miguel, o San Miguel Arcángel como es más conocido. De esta manera, cuando fallece Juan Díaz, se hace efectivo el testamento y se inicia el proceso para fundar el día 8 de mayo de 1732 el pueblo de San Miguel Sonzacate, contando en ese momento con 120 habitantes y teniendo como primer alcalde al asturiano Francisco Antonio de Carrandi y Menán, quien fungía como alcalde mayor de Sonsonate completo. Ya para 1770 llegó al poblado de Guatemala el ya conocido arzobispo de Guatemala, don Pedro Cortés y Larraz, quien documentó sobre el poblado que en ese momento existían 82 familias indígenas con 370 habitantes que hablaban el castellano corriente, que era el español antiguo, que ahora lo conocemos como español antiguo, y que sin embargo su idioma materno es el pipil o el náhuatl mexicano. Bien interesante esa parte de cómo se funda este poblado no de la manera convencional, ¿verdad? Generalmente los poblados en la época de la colonia, por algún tipo de importancia prehispánica o porque se encontraban viviendo una gran cantidad de indígenas en este espacio, los mismos españoles decidían fundar en esos espacios. Para este caso, pues, encontrarse con un poblado que nace a solicitud de un español por estas características, particularmente de heredar estos terrenos a los propios habitantes, es bastante curioso de encontrar en la historia salvadoreña. Así es que es un caso bastante interesante dentro de este país. Pero bueno, llegando a la época de la República,
Ya en junio de 1824 en el proceso de redistribución de la parte administrativa del gobierno salvadoreño, Sonzacate pues queda en el listado de pueblos de el distrito y departamento de Sonsonate. Ya para diciembre de 1859, más adelante en la historia, en el informe municipal se describe que Sonzacate poseía 232 personas y que incluía, según el texto, y que lo vamos a leer de manera textual, se encontraba cabildo, cárcel de teja, una iglesia pequeña en mal estado y una calle que no era muy bien formada. Las casas divididas por el terreno solar, cada cual tiene, y que en medio de una espesa arboleda de frutales que consumen entre sí y lleva todos los días al mercado de Sonsonate. En sus ejidos está el ingenio de azúcar de don Anacleto Mendoza, con una buena máquina de hierro para moler caña por medio del agua. En ella tiene también un alambique extranjero en donde destila la aguardiente con que surte varios despachos de distintas poblaciones del departamento. Y en lo demás de las tierras no hay más que un plantío de café que cultiva con el mejor resultado el señor vicecónsul francés don Esteban Aquiles Mayre, que como lo hace tiempo lo trabaja, apenas cuentan con 7,000 cafetos en su lugar y un almácigo para trasplantar de más de 10,000. De los que están en su lugar, ya han dado algunos la primera cosecha en el presente año. La clase de café que ha producido, la clase de terreno en el que está situado, la forma y el sistema de cultivo que ha adoptado el señor Mayre, prueba evidentemente que es un trabajo que servirá de modelo y que dará los mejores resultados a su dueño y las más lisonjeras esperanzas a los que como él quieran emprenderlo. Así es que bastante interesante cómo describen en esa época todos estos territorios y también el proceso de la industria creciente en estos territorios ya en la época de la República a mitad del siglo XIX. Ya para entonces creo que se empiezan a esbozar algunos nombres. Por ahí mencionaba pues el relato ahí un par de, llamémosle empresarios de la época, que tenían pues sus intereses agrícolas, don Anacleto Mendoza y el vicecónsul francés don Esteban Aquiles Mayre. Allí podemos ver cómo en realidad siempre como el espíritu agrícola, pero en este caso también ya modernizándolo con la molienda y estas técnicas modernas para extraer ciertas cosas, ¿no? Muy, muy interesante. Pero bueno, estamos llegando, bueno, estamos acá en la zona donde se ubica el cabildo de esta ciudad. Sonzacate, a diferencia de la gran mayoría de ciudades en El Salvador o de poblados en El Salvador, el casco central no está distribuido de la manera acostumbrada por la ley de Indias, sino que están como un poco dispersos algunos de sus instituciones importantes. Entonces acá tenemos el cabildo y vamos a hacer un cruce para incorporarnos a la zona donde se encuentra como el parque central, que bueno, en la actualidad está también unido con una especie de plaza deportiva, como una especie de complejo deportivo eh, que pertenece al poblado. Y frente a él, justamente acá donde tenemos estos murales muy bonitos, donde está San Miguel Arcángel y pues estas figuras de pueblos originarios, pareciera, ¿no? Muy, muy bonitas, en una técnica muy interesante. También se ubican algunas otras oficinas que pertenecen a la ciudad.
Sí, de hecho, ya en el siglo XX, durante el gobierno de Tomás Regalado, inicia un proceso bien interesante que también se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador. De hecho, un decreto del 21 de marzo de 1901, el gobierno disuelve el municipio de Sonzacate y lo integra a la ciudad de Sonsonate como un barrio. Y de hecho, eso hizo con diferentes poblados que se encuentran alrededor de Sonsonate. Y ahí en ese proceso pues se entregan todos los archivos, los mobiliarios, las cuentas, etcétera, a la alcaldía de Sonsonate para que lo administrara y estos pueblos se convirtieran en barrios. Pero así como sucedió con una gran cantidad de ciudades que se encuentran alrededor de San Salvador, 3 años después, el 21 de abril de 1904, durante el gobierno de Pedro José Escalón, se elimina ese decreto y se devuelve el estatus de municipios a estos poblados. Y es ahí en donde nuevamente se decreta que es un municipio, Sonzacate, y en ese momento se aprovecha para elevarlo a la categoría de villa. Y pasa otro proceso bastante triste en la historia de El Salvador. De hecho, durante la presidencia de Maximiliano Hernández Martínez, Sonzacate también fue víctima de este proceso de desaparición de pueblos originarios. De hecho, el Estado salvadoreño en esa época despojó a pueblos originarios de varias partes del país de sus tierras ejidales para entregarlas a terratenientes y familias con poder adquisitivo, para que éstas pudieran explotar estos terrenos. Y ante este proceso de desigualdad, de explotación y marginación de los pueblos originarios, se inicia este proceso de levantamiento y huelgas que el gobierno salvadoreño en esa época aprovecha para incriminar a estos pueblos originarios falsamente como comunistas y alborotadores para iniciar un proceso de etnocidio, o sea, la desaparición física de una gran cantidad de personas provenientes de una misma etnia. Lastimosamente en Izalco hubo una gran cantidad de matanzas bastante graves de lesa humanidad y en estos espacios también. Ya más adelante en la historia ya no hubo como mayor datos curiosos en estas épocas, sino que hasta 2020, ya más o menos casi 100 años después, el 21 de febrero, la Asamblea Legislativa le entrega a la villa de Sonzacate el título de ciudad. Y actualmente, desde el 1 de mayo del 2024, Sonzacate es parte del municipio de Sonsonate Centro, junto con otros poblados que se encuentran alrededor. Así es, junto con Sonsonate, San Antonio del Monte, Santo Domingo de Guzmán, Naulingo y pues este poblado de Sonzacate. Y bueno, estamos llegando aquí al Parque Central. Tenemos al fondo la parroquia de San Miguel Arcángel, que me parece bastante curioso, Marque, en el frente, en el atrio de la iglesia está la imagen de San Miguel Arcángel, pero le crearon como esa especie de sombra en el vestíbulo. Y desde este punto donde nos encontramos casi no se logra ver. Ahí usted lo está viendo un poquito, que se encuentra ahí bajo ese arco de la puerta principal. Pero bueno, ahí está. Hablando un poco sobre datos generales de este poblado de Sonzacate. Posee un área de 8.4 kilómetros cuadrados. Se divide en 2 cantones, el Almendro y el Mojón, y estos en 12 caseríos. El motor económico de la ciudad se basa en la agricultura, ganadería y, en su casco urbano, un creciente comercio local y un desarrollo inmobiliario sobre el Boulevard Las Palmeras, donde en los últimos años se han construido hoteles, plazas comerciales, restaurantes de comida rápida, cocina local, bares, discotecas, casinos y el complejo de la Asociación Ágape del Salvador, donde se encuentra un hotel, centro de convenciones, iglesia, restaurante, parque acuático,
una radio y la Escuela Superior Franciscana Especializada, conocida por su sigla ESFE. Posee una oferta turística basada en el turismo local y cultural del casco urbano, la Cascada La Sega y la Asociación Agape. Además, la Semana Santa de Sonzacate es una de las más vistosas del occidente salvadoreño. Y Prudencia Ayala es la sonsonateca más universal, feminista, indígena, escritora y política. Llegó a ser la primera mujer en postularse como candidata a la presidencia de la República, encontrando el rechazo de la población por ser indígena y el mayor agravante por ser mujer. Sí, lastimosamente. Así es que, de hecho, bastante escondido y lastimosamente, bastante escondido, se encuentra un monumento y muy pequeño también en honor a Prudencia Ayala, que esperamos en un futuro pues la figura de esta mujer sea más vistosa en este poblado. Pero bueno, hemos ingresado a este complejo religioso de 2 iglesias, que es la parroquia de San Miguel Arcángel. De hecho, estamos acá en el interior de la iglesia original. Es una construcción colonial de arquitectura ecléctica, mayormente neogótica y barroca, construida, según lo que hemos investigado, en 1660. Esta construcción lastimosamente se encuentra en muy mal estado y mayormente por el pasar del tiempo y por las inclemencias del tiempo, esta iglesia ha ido sucumbiendo. De hecho, recientemente hay registros en la cual una de las paredes cayó después de una tormenta por la filtración de agua de estas paredes. Lastimosamente, esta iglesia no ha llevado como un proceso de mantenimiento y actualmente se encuentra como una especie de bodega para la iglesia nueva. En los alrededores se encuentra un parqueo y unos espacios que funcionan como salas de reuniones o salas también para que las comunidades de la iglesia se puedan reunir. Y contigo a ella, junto a la avenida El Ángel, se encuentra la iglesia nueva, que es la que vimos ahí en la fachada antes de ingresar a este espacio frente al parque. Esta es ya de arquitectura contemporánea, vamos a ingresar a ella. Y ahí descansan los restos del padre Cecilio Pérez Cruz, asesinado el día 18 de mayo del 2019, víctima de la violencia. Y hay un dato de la ciudad de Sonzacate que es bien interesante. En las investigaciones que estamos realizando, a 2020, esta ciudad aparece con un índice de desarrollo bien interesante. Es detrás de varias ciudades del área metropolitana de San Salvador, Sonzacate aparece en 5º lugar, con un índice de desarrollo humano de 0.78 y solo le sobrepasa la ciudad de Antiguo Cuscatlán, que es la ciudad con mayor índice de desarrollo humano en el país, y posteriormente las ciudades de Santa Tecla, San Salvador y otras ciudades. Así es que esta es un dato bastante interesante, que haya un desarrollo humano bastante grande, ese índice que cómo se mide la forma de cómo la población se va desarrollando en su entorno y va generando riqueza. Así es que un dato curioso y que Sonzacate lidera afuera del área metropolitana de San Salvador estos índices. Es bastante también palpable desde la perspectiva de que el Boulevard Las Palmeras tiene este nivel de desarrollo. Entonces creo que eso también ayuda a la calidad del desarrollo humano en la zona, y quizás por esa razón es que se ha elevado tanto el nivel de desarrollo humano acá en esta zona, en este poblado. Bueno, nos encontramos al interior de la nueva versión de la parroquia de San Miguel Arcángel, y pues estamos haciendo esta visita en plena época de Cuaresma, así que por esa razón podemos observar imágenes del Jesús Nazareno, de la Virgen Dolorosa, etcétera, entre otros. También aquí podemos observar el panteón donde se ubican los restos del padre Cecilio Pérez Cruz. Ahí está la fotografía de él, junto con una estampa de San Romero de América. Ahí tenemos la placa también que
pues menciona el yacimiento de el presbítero Cecilio Pérez Cruz. Y bueno, con esto vamos cerrando ya, Omar. Gracias a usted que nos acompañó en este recorrido conociendo Sonzacate en el departamento de Sonsonate, en El Salvador. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que le dé el botón de la campanita de notificaciones para que esté siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en el canal, en donde recorremos Centroamérica hablando de historia, cultura, costumbres, tradiciones, arquitectura, de todos los lugares que visitamos. Si usted nos quiere apoyar para seguir llegando con nuestra cámara a más lugares, en la cajita de descripción, en el comentario fijado y en el código QR que aparece al final de algunos de nuestros recorridos, pues son las formas alternas que tenemos para que usted nos pueda apoyar con una donación. Así que con estas imágenes del interior de la parroquia San Miguel Arcángel en Sonzacate, departamento de Sonsonate, en El Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica.